judíos, entonces ellos le predican solo a judíos. Lo curioso es que algunos creyentes tienen tanta pasión en su corazón por el Evangelio que se atreven a predicarle a personas que son judíos pero criados afuera de Jerusalén y por ende hablan el griego como lengua materna y sus costumbres son más gentiles en muchos sentidos que los judíos de Jerusalén. Entonces se atreven a hablarles a ellos. Tengan en cuenta que el judío es tan celoso de su religión y su costumbre que una persona que se cría en otra tierra, pues sí es judío, pero como que no tanto. Por lo tanto, en el fondo se considera como un grupo aparte, y esos creyentes se atreven a predicarles a estos muchachos, a estos señores y señoras. ¿Qué creen ustedes? Se convierten. Estamos hablando de judíos que fueron criados fuera de Jerusalén, o podríamos estar hablando también de personas que definitivamente son gentiles, que quizás tenían una cierta afinidad, simpatía con las cosas de la religión judía, pero que no eran judíos, y les predicaron y se convirtieron. Tremendo milagro, ¿no? Y estamos haciendo historia aquí porque la iglesia comienza a tocar las puertas de las naciones. Entonces dice el verso 21, y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Quiero hablarles de Bernabé en esta mañana. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y esto ya te da una clave de quién es Bernabé, no por el nombre, aunque Bernabé es hijo de consolación, o aquel que conforta, aquel que anima. Y usted lo ve casi en la primera mención, no en la primera mención, pero casi la primera mención de él en el Nuevo Testamento, fungiendo en el significado de su nombre. Porque cuando él se dio cuenta que había personas que se habían convertido, que no eran de los creyentes, judíos, o sea, que tenían costumbres distintas y tal, él siendo judío va a ver qué está pasando, enviado por los discípulos en Jerusalén, y cuando él mira las evidencias de la gracia de Dios, él dice, espérate, estos no son judíos, pero sí se convirtieron y el Espíritu Santo los llenó. Quiere decir que la gracia de Dios está operando en gente a la que yo no lo hubiera predicado. Eso quiere decir que yo estoy llamado a animar a esa gente. Yo no soy de esos que andan haciendo grupos exclusivos. Yo no soy de esos que, no, el tipo, si hubiera sido como algunos evangélicos hubieran dicho, uy hermanos, esto está muy bien, pero no. Yo les puedo enseñar lo que mi grupo o mi denominación me enseña para que ustedes estén más competitivos y entonces vamos a ver si los llamamos creyentes. No, él vio la obra de Dios y dijo, voy a animar a esta gente para que se hagan el firme propósito de permanecer firmes al Señor. Fieles al Señor. Hijo de consolación, confortando, animando a la gente. Verso 24, pues era un hombre bueno, tome nota de las características de Bernabé, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. O sea que Bernabé llegó y se multiplicó la obra. Verso 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Voy a hablar de esto en un momento. Y cuando él lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Miren qué significativa que es Antioquía. ¿Qué significativa puede ser Antioquia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Hay algo histórico en los propósitos de Dios que pasó en Antioquía, donde la primera vez se da que personas no judías forman ese milagro que se llama la iglesia de Jesucristo. Y funcionó también como iglesia que la gente que no era cristiana comenzó a llamarlos cristianitos, parecidos a Cristos o Cristos pequeños a los cristianos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que algo histórico
que algo que no se ha visto antes en Colombia eche raíces en Antioquia, que comenzamos a ver una madurez en el cristianismo, una madurez en la iglesia, que necesitamos ver en el nombre de Jesús, que hagamos historia aquí. Tremendo. Verso 27, por aquel tiempo hubo profetas que bajaron de Jerusalén a Antioquía, que iba a ser Antioquia, y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. 29, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Yo quiero entrar en temas que no son mi prédica y no debo, pero algunos predicadores deberían escuchar lo que dice aquí la palabra cuando dice que a los creyentes recogieron ofrendas cada uno según sus recursos, no más allá de sus recursos. O sea, la historia de la viuda, señores, no se abusen de la bendita viuda. O sea, fue una cosa única, particular, que el profeta le enseñó, o que Dios le enseñó al profeta. El mismo profeta estaba penado de hacer esa vaina. Y ahí estamos los creyentes del siglo XXI diciendo a la gente, más de lo que usted puede, no importa. Quédese sin plata, quédese no, de su familia, que deje los comandos, no importa. Pero usted debe una ofrenda de sacrificio de Dios. Hermanos, eso es otro tema. No se abuse del tema. Póngale balance al bendito tema ese. Ya, corten eso, ustedes no escucharon nada, córtenle ahí, no grabe eso. Ahora sí, revise quién es